Estatuto de Bayona de 1808. La Asamblea de Bayona finalizó sus sesiones el día 7 de julio de 1808, siendo jurada por el ya proclamado monarca don José I. Esta Carta Magna se va a caracterizar, entre otras cosas, por tratarse de una carta otorgada y no de una constitución propiamente dicha, ya que por un lado, en su elaboración el pueblo no participó, y por otro, directamente de una decisión real, no establece la soberanía nacional, aunque impone ciertas limitaciones a la actuación del monarca, que ha de respetar determinados derechos de índole personal. El único de los poderes que se declara independiente es el poder judicial, que es ejercido por jueces y magistrados independientes, al tiempo que inicia un proceso de codificación del derecho. Es un texto escrito y flexible, lo que implica que para su modificación no se establece su procedimiento específico, sino que se reforma del mismo modo que el resto de las normas vigentes, aunque se estableció una limitación de carácter temporal, de tal modo que hasta que no hubieran transcurrido 12 años no podía tocarse el texto. Determina que España se constituye en un estado confesional, de tal forma que la única religión permitida es la católica, apostólica y romana. 6 de julio de 1808. En el nombre de Dios Todopoderoso, don José Napoleón, por la gracia de Dios, Rey de las Españas y de las Indias, habiendo oído a la Junta Nacional congregada en Bayona de orden de nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón, emperador de los franceses y rey de Italia, protector de la Confederación del Rin, etc., hemos decretado y decretamos la presente Constitución para que se guarde como ley fundamental de nuestros estados y como base del pacto que una a nuestros pueblos con nos y con nuestros pueblos. Título 1 de la religión, título 2 de la sucesión de la corona, título 3 de la regencia, título 4 de la dotación de la corona, título 5 de los oficios de la Casa Real, título 6 del Ministerio, título 7 del Senado, título 8 del Consejo de Estado, título 9 de las Cortes, título 10 de los reinos y provincias españolas de América y Asia, título 11 del orden judicial, título 12 de la Administración de Hacienda, título 13 disposiciones generales. Llegada de José Bonaparte, 1808, primo de verdad. A mediados de 1808 llegó a la Nueva España la noticia de la abdicación de la familia real de los Borbones debido a la invasión de España por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Ante estos acontecimientos, el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, síndico de la Ciudad de México, propuso junto con el regidor Juan Francisco Azcárate que el virrey convocara a todos los ayuntamientos a crear juntas encaminadas a formar un gobierno provisional apoyado en el pueblo. La propuesta del abogado Primo de Verdad encontró respaldo en la población del país, que consideraba que como cualquier otro súbdito de la corona española tenía derecho a establecer un gobierno provisorio en las leyes de partida que ejerciera la autoridad abandonada por el rey, con el fin de dar paso a un proceso independiente de toda autoridad peninsular en México. En ese concepto conflictivo pronto se distinguieron dos bandos antagónicos: uno, los españoles que sospechaban que el ayuntamiento aspiraba a la independencia, y otro, el de los criollos que suponían que la audiencia deseaba mantener la subordinación a España, aún sometida a Napoleón. Ante esta situación, Primo de Verdad propuso al virrey y a la Junta jurar a Fernando VII como rey de España y de las Indias, y trató de convencerlo para que se comprometieran a no reconocer
monarca alguno que no fuese de la estirpe real de los Borbones, a defender el reino de Nueva España y no entregarlo a otra potencia ni a otra persona que no fuera de la familia real legítima. Fue así que el 15 de julio de 1808 el virrey José de Iturrigaray convocó a los notables del virreinato integrantes del Real Acuerdo, que era el cuerpo formado por los oidores para asesorarlos en asuntos difíciles, a constituir dicho gobierno, destacándose las figuras del licenciado Primo de Verdad Francisco Azcárate y Melchor de Tamalentes. Teniendo como proclamada la soberanía reside esencialmente en el pueblo. El 19 de julio, Primo de Verdad y Ramos presenta al virrey la Declaración de la Autodeterminación de México, en la que el Ayuntamiento de la Ciudad de México, en representación de todo el reino, propuso los siguientes puntos. Primero, que las renuncias de los monarcas españolas eran nulas porque fueron arrancadas con violencia. Segundo, que la nación representada por sus corporaciones municipales asumía la soberanía para conservarla intacta hasta la restitución de los reyes legítimos. Tercero, y que en consecuencia debía el virrey continuar provisionalmente en el gobierno. De hecho y de derecho, esta declaración significaba la independencia de la Nueva España, acto que los peninsulares vieron con temor y se rehusaron a administrar la declaratoria de Primo de Verdad y Ramos. De inmediato los oidores objetaron el documento y el 9 de agosto se reunieron en una junta las principales autoridades de la ciudad para examinar el asunto. Encabezados por el virrey, oidores, arzobispos, canónigos, prelados de religiosos, inquisidores, fiscales, jefes de oficina, gobernadores de las parcialidades, indios y españoles residentes en la Ciudad de México, no solo se opusieron a la declaratoria de Primo de Verdad y Ramos, sino también fue proscrita y maldecida por la Iglesia la idea de que la soberanía residía en el pueblo. En respuesta a ese primer intento por establecer un gobierno independiente de toda autoridad peninsular en México, la noche del 15 de septiembre estalló la sonada conocida como Yermo, dado que fue encabezada por el rico comerciante Gabriel de Yermo, quien acusó al virrey Iturrigaray de intentar sublevarse contra la corona española. Yermo, junto con 300 españoles y con la complicidad de la guardia de palacio, pudieron hacer prisionero a Iturrigaray, enviándolo a la Inquisición con sus 2 hijos mayores. Pero para sofocar todo intento independentista, los peninsulares también decidieron aprender a todos quienes habían manifestado y abrazado la lucha de liberarse de la corona española. Así fueron hechos presos Primo de Verdad y Ramos, Francisco Azcárate, el abad de Guadalupe, José Neye de Cisneros, el canónigo José Mariano Beristain, el licenciado José Antonio del Cristo y fray Melchor de Tamalentes, quienes fueron recluidos en las cárceles del arzobispado en la Ciudad de México. Mientras tanto, los oidores, el arzobispo y otros notables, reunidos en la sala de acuerdos, declararon al virrey Iturrigaray separado de su cargo y nombraron en su sustitución al mariscal del campo Pedro Garibay. Del asonado de Yermo, Primo de Verdad, permaneció recluido en la cárcel eclesiástica del arzobispado, pero el 4 de octubre de 1808, en una mañana, misteriosamente apareció muerto en su celda de prisión. Se asegura que fue asesinado por los españoles que se hicieron cargo del gobierno colonial. Primo de Verdad fue sepultado en el sagrario de la Basílica de Guadalupe. Pero esa frase que sigue vigente en nuestro sistema político mexicano y la decisión de Primo de Verdad y Ramos marcó el hito histórico, pero que
para que en 1810 se diera la gran gesta de la independencia del país. 21 de diciembre de 1809. Conspiración de Valladolid. La conspiración de Valladolid comenzó a organizarse en septiembre de 1809 en la capital del obispado de la provincia de Michoacán. El líder que organizó la conjura fue José Mariano Michelano, teniente del regimiento de infantería de línea de la Corona, junto con el capitán del regimiento de infantería de Valladolid, José María García Obeso, y el fraile franciscano Vicente de Santa María, entre otros. Se abordaron en la conspiración dos puntos específicos. En primer lugar, se planteaba que si España sucumbía ante el ejército francés, los americanos podrían resistir y conservar la Nueva España para el legítimo soberano Fernando VII. En segundo lugar, que si por defender el reino se les perseguía, debían buscar los medios de protegerse y sostenerse. Para el logro de la empresa se contaba con el apoyo del regimiento provincial de infantería, además de las tropas que mandaba Michelene, y con los indios de pueblos cercanos. Se esperaba levantar de 18 a 20,000 indios y castas con la promesa de abolir el tributo. La conspiración habría de concretarse el 21 de diciembre en Valladolid, pero el plan no llegó a realizarse. Uno de los participantes denunció la conjura. Una vez presos, los principales implicados declararon que lo único que pretendían era defender los derechos del soberano Fernando VII y hacer todo lo necesario para evitar que los peninsulares residentes en Nueva España entregaran el reino a los franceses. Esto ocasionó que las acciones. La conspiración de Querétaro. La conspiración de Querétaro fue el nombre dado a una serie de reuniones clandestinas que tuvieron lugar en el año de 1810 en la casa del corregidor de la ciudad de Santiago de Querétaro, José Miguel Domínguez. Estas reuniones conspirativas eran de carácter independentista, siendo el germen directo del movimiento de independencia mexicano. La conspiración tuvo sus inicios en la ciudad llamada entonces San Miguel el Grande, donde Allende y Abasolo empezaron sus reuniones, influidos por la conjura de Valladolid. Posteriormente entraron en contacto con personajes destacados de la ciudad de Querétaro, como el corregidor José Domínguez y su esposa José Ortiz, que pusieron a la orden su casa para que los conspiradores se reunieran. Se pusieron en contacto con el sacerdote Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, ya que conocía a personajes influyentes y podía ser un líder con arraigo popular. La conspiración tenía como primer objeto desplazar a los españoles de los puestos de autoridad, para lo cual se recurría a una insurrección armada, programada inicialmente para el 2 de diciembre de 1810 y luego para inicios de octubre, momento que a los militares pareció más adecuado. Sin embargo, los frecuentes viajes de los conjurados entre Dolores y Querétaro levantaron sospechas desde agosto y fueron delatados. En especial destacan las varias acusaciones del empleado de correos José Mariano Galván, pero las denuncias fueron desestimadas. Solo se tomó acción cuando uno de los conspiradores, el capitán Joaquín Arias, se denunció a sí mismo y a los otros. Descubierta la conjura, para el día 14 de septiembre, el corregidor Domínguez se apresuró a protegerse denunciando a los demás, aunque retrasó los protocolos de captura de los conspiradores para darles tiempo de escapar. Su esposa José Ortiz tuvo tiempo de poner sobre aviso al alcalde Ignacio Pérez, que partió al galope. La conspiración había quedado al descubierto. Movilización del 15 y 16 de septiembre. El movimiento por la independencia de México se inicia la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con un pequeño grupo de indios, mestizos y criollos, en su mayoría sin instrucción militar alguna y armados con instrumentos de labranza. 4 meses después, los insurgentes eran 100,000 con 95 cañones. El aumento cualitativo y cuantitativo de un movimiento en una época en la que no existían redes sociales ni medios masivos de comunicación habla de la desesperación de un pueblo completo, mucho más allá que una protesta contra el gobierno. Las ideas de la Revolución Francesa y el creciente disgusto contra la corona española
tanto por los impuestos que se le pagaban como por la situación de los nativos de las colonias americanas, hizo que en 1810 se iniciara el movimiento independentista en que después fueron México, Colombia y Chile. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó a la rebelión para terminar con el dominio español que había gobernado el país, por medio de un virrey casi 300 años. El ejército independentista, los rebeldes para el virrey, eran tan improvisados que ni siquiera tenía una bandera. Hidalgo utilizó un estandarte de la Virgen de Guadalupe, de la iglesia de Dolores en Guanajuato. Primera movilización del grito insurgente. El ejército insurgente se formó con la naturalidad y explosión de una rebelión, lo que permitió que cualquiera se uniera a sus filas. Sus armas fueron los utensilios de labranza, las herramientas de las haciendas, piedras y palos, y no faltaron hondas, arcos y flechas. Algunas armas de fuego y lanzas fueron obtenidas del regimiento de la Reina, que se incorporó al ejército insurgente. El 16 de septiembre de 1810, al convocar al pueblo a la rebelión y con ello el inicio de una revolución, los caudillos iniciaron su marcha en dirección a la ciudad más importante de la región, Guanajuato, y después hacia la meta final, que era la capital de la colonia, la Ciudad de México. Primero se dirigieron a San Miguel el Grande, luego ocuparon Celaya y no siguieron hacia el sur. Dieron vuelta hacia Irapuato y Salamanca. El 28 de septiembre llegaron a las inmediaciones de Guanajuato. En el transcurso de la marcha se unió cada vez más gente y se estimó que el efectivo era de 20,000 personas. La toma de Guanajuato, capital de la intendencia, se consideró necesaria por los beneficios económicos, sociales y políticos para la causa insurgente, entre ellos contar con el dinero suficiente para financiar la guerra, aprovechar las extensas zonas de siembra que caracterizan a Guanajuato y la adhesión de los habitantes de la región. De esa manera podían consolidarse y estar en condiciones de dirigirse a otras importantes poblaciones como Valladolid y Guadalajara. Y finalmente a la sede de la administración colonial, aproximación de las fuerzas insurgentes para evitar un fuerte combate. Hidalgo incitó al intendente a unírsele y le envió varias cartas donde expresaba sus intenciones y las justificaciones de su causa. La respuesta del español no fue otra que acelerar los preparativos de defensa, en especial la de la Alhóndiga y de sus avenidas. Se fortificó, además, el edificio contiguo de la hacienda de Dolores y en la cuesta del río de Cata se situó la caballería. El 27 de septiembre los insurgentes acamparon afuera de la ciudad, establecieron su cuartel en la hacienda de Burras y se prepararon para el asalto. En la mañana del día siguiente, Mariano Abasolo y el teniente coronel Ignacio Camargo se dirigieron a los parapetos de la calle de Belén para exigir la rendición de la plaza y la entrega de todos los españoles. Riaño dio a conocer las intenciones de los insurgentes, pero los españoles no estaban dispuestos a entregarse y perder sus bienes. La toma de Alhóndigas de Granaditas. La toma de Alhóndiga de Granaditas fue un episodio bélico que tuvo lugar el 28 de septiembre de 1810 en la ciudad de Guanajuato, en México, como una de las primeras acciones en el marco del conflicto independentista. Alhóndiga era, como indica su nombre, un edificio construido para servir de almacén y para la venta de granos. Tuvo lugar en asedio de los habitantes de la ciudad por parte de las tropas insurgentes. La respuesta de Riaño fue la señal de inicio al acoso de la Alhóndiga. El edificio resultó ser una notable y resistente defensa contra los ataques independistas. A los hombres que ya venían con Hidalgo se sumaron mineros y gente del pueblo, que ayudaron en el sitio, proporcionando información sobre las personas que se habían resguardado en la Alhóndiga. Sin embargo, el acoso se prolongaba y no había progresos. Ante esto, Riaño reunió en grupos a sus hombres, saliendo de la Alhóndiga a enfrentar a los sitiadores. Esta acción fue contraproducente, ya que los atacantes le reconocieron y le dieron muerte. Dentro de la Alhóndiga las posiciones eran encontradas, entre los civiles que deseaban rendirse y los militares que estaban decididos a continuar el combate. Fuera del edificio, Hidalgo y los sublevados no encontraban la manera de entrar. El minero Juan Martínez, llamado el Pipila, que se había sumado a los insurgentes, se ofreció entonces para una acción temeraria, cargado con una losa de piedra que le servía de blindaje contra los disparos que provenían de la Alhóndiga. Se pudo acercar hasta la puerta de la misma para prenderle fuego. Destruida la puerta, la gente de Hidalgo pudo vencer la resistencia y entrar.
Una vez dentro, los hombres de Hidalgo y los que se les habían sumado en Guanajuato cometieron toda clase de desmanes, saqueos y una matanza que alcanzó no solo a los militares que defendían el edificio, sino también a los peninsulares y sus familias, que habían buscado refugio en él. Esta situación duró 3 días seguidos hasta que Hidalgo ordenó la retirada. En la actualidad, el edificio sirve como sede del Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas. Captura y fusilamiento de los primeros insurgentes. El 16 de marzo de 1811 los insurgentes salieron de Saltillo rumbo a Chihuahua. El 21 de marzo fueron alcanzados por el capitán de milicias Francisco Ignacio Elizondo, quien fingió ser leal a la insurgencia. El 30 de julio de 1811 Miguel Hidalgo fue fusilado en Chihuahua, después de las derrotas insurgentes en Aculco y Guanajuato. Para el cura de Dolores y su tropa llegó el desastre de la batalla del Puente del Calderón, cerca de Guadalajara, Jalisco. El 17 de enero de 1811 este triunfo realista, más la deserción de muchos combatientes, fue causa de la decisión de los caudillos de marchar hacia el norte para buscar ayuda en los Estados Unidos. Nunca pudieron llegar. Perseguidos, acosados por las tropas realistas de Félix María Gallejas, los jefes insurgentes Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Mariano Abasolo fueron hechos prisioneros en las norias de Baján, Coahuila, por el coronel Ignacio Elizondo. Los ilustres prisioneros fueron conducidos hasta Moclavo y después a Chihuahua. Ahí se les formó causa de infidencia. Fueron fusilados por la espalda como traidores Allende, Aldama y Jiménez el 26 de junio de 1811. A Hidalgo se le sentenció a morir el 26 de julio, pero primero se le tenían que quitar su carácter sacerdotal. Llegada de Morelos, el frente del movimiento insurgente. 5 de julio de 1812, toma el mando del Ejército Liberador de la América Mexicana en 1814 y derrota a Galleja. Ese mismo año, y siguiendo los designios del Congreso del Ayuntamiento de la ciudad, pone el mando del ejército en general Agustín de Iturbide y toma un curul como diputado de Michoacán en las Cortes que ratiran los sentimientos de la nación como base de la Constitución Política de 1814. Morelos salió de Tehuacán el día 25 de octubre con un ejército formado por casi 10,000 hombres, de los cuales llegaron a Orizaba el día 28 de octubre de 1812, la cual era defender por el coronel realista José Antonio Andrade como un poco de 600 hombres. Morelos envió a su representante para intimidar a la rendición de la plaza, negándose al jefe realista, llevando a cabo una dicha diputación. No obstante, cada día era más difícil conseguir insumos y alimentos para los insurgentes. Por tal movimiento, Morelos decidió romper el sitio. Fue así como el 2 de mayo de 1812 logró salir por un fuerte núcleo de sus fuerzas con las reinos sus operaciones en busca de la independencia nacional. Constitución de Apatzingán. Después de la muerte del sacerdote y la revolución de Miguel Hidalgo y Costilla durante la primera etapa de la Guerra de la Independencia de México, le correspondió la responsabilidad de dirigir política y militarmente el movimiento independentista al cura de la población mexicana de la Coracura, José María Morelos y Pavón. Años más tarde, tras numerosas batallas contra el ejército realista encabezado por el militar español Félix María Gallejas, Morelos convocó para el 13 de septiembre de 1813 el Congreso Constituyente de Chilpancingo, cuyo propósito fue crear un gobierno independiente. Dicho Congreso Constituyente aprobó un documento denominado Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana. Da origen al nombre de la Constitución de Apatzingán. El 22 de octubre de 1814, considerada la primera Constitución de México independiente. Captura y muerte de Morelos. El 22 de diciembre de 1815 es fusilado José María Morelos y Pavón en Ecatepec. Fue un religioso, político y militar mexicano, caudillo de la independencia de México. Al momento de su captura, Morelos fue independientemente trasladado a la población de San Cristóbal, Ecatepec, lugar donde se le formularon los 3 cargos. El 16 de marzo de 1811 los insurgentes salieron de Saltillo rumbo a Chihuahua. El 21 de marzo fueron alcanzados por el capitán de milicias Francisco Ignacio Elizondo, quien fingió ser leal a la insurgencia. Al amanecer el 30 de julio fusilaron al cura de Dolores, caudillo de la rebelión insurgente. Selección de Nicolás Bravo al frente del movimiento independentista. Nicolás Bravo se adaptó a la causa de la independencia, participando bajo el mando de Galeno.
Este se adaptó al plan de Uganda. En las elecciones de 1828, el Congreso designó presidente a Manuel Gómez. Por ello, Guerrero se consideró despojado y se levantó en armas, siendo Nicolás Bravo la persona que lo combatió. Bravo fue derrotado y prisionero por Guerrero. Posteriormente, este fue sometido a juicio y condenado a destierro. En octubre de 1842 y hasta marzo de 1843 sustituyó a Santa Anna en la presidencia. Declaró disuelto el Congreso de mayoría liberal y federalista e integró una junta de notables encargada de elaborar las llamadas bases orgánicas. Después de regresar de la presidencia a Santa Anna en 1846, participó en el Plan de San Luis, en donde fue designado gobernador del Estado de México. Participó en acciones de guerra contra la invasión estadounidense en abril de 1847 y sufrió varias derrotas hasta caer prisionero en Chapultepec. Puesto en libertad se retiró a Guerrero, ciudad que lleva el denominativo de los Bravo, en honor a él y a sus familiares. Por sus acciones fue declarado benemérito de la patria. Llegada de Vicente Guerrero al frente del movimiento independentista. Vicente Guerrero destacó como un brillante militar. Este personaje fue el primero en proponer la unión entre insurgentes y realistas, lograda en febrero de 1821, cuando reunió a Iturbide para sellar con el abrazo de Acatepan. En un principio Iturbide proclamó la independencia y se puso al frente del gobierno. Un año más tarde, el 21 de junio de 1822, se coronó como emperador. En 1828 hubo elecciones en el país, pero el Congreso las declaró nulas. El 12 de enero de 1829 otorgó a cargo presidencial a Guerrero con Anastasio Bustamante como vicepresidente. Vicente Guerrero tomó la posición el 1 de abril de 1829 y a pesar de que la economía y la política era muy baja en el país, este logró dar impulso a la educación gratuita y promovió la reforma agraria. El gobierno de Vicente Guerrero fue derrotado por Anastasio, quien pagó para secuestrar a Guerrero y entregarlo a las autoridades mexicanas. Finalmente, este fue sentenciado a muerte el 14 de febrero de 1831 en un tribunal militar. Cambio de cartas de Guerrero a Iturbide. El general Vicente Guerrero, jefe del Ejército de Insurgentes del Sur, recibe el 10 de enero de 1821 una carta de Iturbide, comandante en el jefe de las fuerzas realistas, pidiéndole que se sometiera al gobierno y a cambio serían reconocidos su grado de ejército y el territorio que denominaba. Guerrero contesta el 20 de enero negándose a aceptar tal proposición. La carta del 20 de enero hacia Iturbide fue esta, y aquí demostrado brevemente cuánto puede justificar nuestra causa, y lo que llenara de aprobio a nuestros opresores. Concluyamos con que usted equivocadamente ha sido nuestro enemigo, y que no ha perdonado medios para asegurar nuestra esclavitud. Pero si entra en conferencia consigo mismo, conocerá que siendo americano ha obrado mal, que su deber le exige lo contrario, que su honor le encamina a empresas más dignas de su reputación militar, que la patria espera de usted mejor acogida, que nuestro le ha puesto en las manos fuerzas capaces de salvarla, y que si nada de esto sucediera, Dios, los hombres castigarían su indolencia. Establecimiento de Guerrero a Iturbide para la consolidación de la idea independentista. Con la muerte del cura José María en 1815, la lucha por la independencia pareció decaer, ya que solo quedaban movimientos aislados, como fueron los dirigidos por los generales Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Por su parte, en España, el rey Fernando VII sostenía una lucha en contra de los liberales,
que habían apoyado la Constitución de Cádiz, por lo que en 1820 estos se levantaron en armas y lucharon para que se reconociera dicha Carta Magna. El coronel Agustín de Iturbide trató de derrotar a Vicente Guerrero, sin éxito, por lo cual le propuso una alianza para lograr la independencia. El insurgente Guerrero aceptó para obtener la autonomía absoluta de España. En febrero de 1821 se reunieron a Catempan, donde acordaron las bases del Plan de Iguala, en el que se estableció la Declaración de Independencia, bajo la tutela de la corona española, así como el respeto de la religión católica, para el cumplimiento de los acuerdos que se formó el ejército trigarante, sumándose nuevos caudillos al plan y obteniendo así nuevas victorias sobre las tropas del gobierno virreinal. Finalmente, en agosto de 1821, se firmaron los Tratados de Córdoba, en los que se estableció la independencia de la nación mexicana, denominándose Imperio Mexicano con un gobierno monárquico constitucional. España no aceptó los Tratados de Córdoba ni la capitulación que habían firmado. Ante esta nueva negativa, el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de febrero de 1821, dando así por consumada la lucha de independencia, firmando al día siguiente el Acta de Independencia. Promulgación del Plan de Iguala. El Plan de Iguala o Plan de Independencia fue un documento político promulgado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala. Entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. El 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante entró de manera triunfal al centro de la Ciudad de México para dar por terminado el movimiento insurgente y de firma del Tratado de Córdoba. El Tratado de Córdoba fue firmado el 24 de agosto de 1821. Mediante este documento se acordó la independencia de México después de 11 años de guerra. Firma de la Acta de Independencia. Se firma el Acta de Independencia de México el 28 de septiembre de 1821. Después de años de lucha, el Imperio Mexicano consuma su independencia.